Hola, ¿cómo están todos? Por acá les estaba conversando Juan Manuel Díaz, arquitecto paisajista, y bueno, les doy la bienvenida a esta presentación en el marco del curso de Arquitectura del Paisaje en el proyecto de arquitectura, a través de la escuela de Carlos Raúl Villanueva, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y el taller de Arquitectura y Urbanismo. Para comenzar, entonces, lo que queremos presentarles a ustedes es los casos de estudio, que en este caso son los jardines residenciales, de la forma que hemos abordado en algunos proyectos, tanto de ejecución, sobre todo de ejecución, supervisión y en algunos casos atención de problemas importantes como árboles de gran escala tanto en espacios de los jardines privados como en espacios públicos en la calle, ¿no? Entonces quisiera iniciar primero con el concepto de la arquitectura del paisaje, tomado de asla.org. La arquitectura del paisaje implica la planificación, el diseño, la gestión y el cuidado de los entornos naturales y construidos. Con su conjunto de habilidades únicas, los arquitectos paisajistas trabajan para mejorar la salud humana y ambiental en todas las comunidades, ¿no? Seguidamente les presento esta lámina donde vemos un poco los arquitectos que en mi caso me ha gustado siempre revisar sus proyectos. Y el primero sería Frederick Law Olmsted, donde vemos uno de sus proyectos más importantes, lo vemos acá, que es el Central Park de Nueva York, que es un espacio que en apariencia uno pudiera identificar que es un espacio natural, pero cuando se recorre, cuando se puede ver en su planta de conjunto diseñada, tiene una cantidad de elementos que a pesar de parecer naturales, pues todo el trabajo fue creado, ¿no? Y bueno, tiene tres tipos de jardines que él diseñó en este caso: los pastorales, los pintorescos y los formales. Los pastorales son donde están los prados y los lagos apacibles. Los pintorescos son donde hay zonas de bosque que son exuberantes. Y luego los formales, que son plazas y paseos, donde ya el diseño, tanto de los elementos construidos como de los elementos verdes, tiene una organización con ciertos criterios, ¿no? Luego también tenemos otro caso muy importante que es en Boston, en Emerald Necklace. Vemos la vista aérea de la ciudad y donde se ve este corredor verde que une un sistema de parques que se puede recorrer y la verdad que es muy interesante cómo logró de una manera magistral generar espacios verdes que pareciera que son naturales y sin embargo de repente también aparecen espacios diseñados, ¿no? Otra de los arquitectos, en este caso, bueno, no es arquitecto, ella era artista también, y luego, en todo caso, arrancó a través de la pintura, ¿no? Y es Gertrude Jenkins. Vemos dos fotografías en el lado derecho, donde vemos un jardín en la parte superior que tiene la parte organizada, diseñada con criterios geométricos y con una sistematización de las plantas a través de un ritmo o unos elementos que lo organizan. Y luego tenemos en la parte inferior una zona del mismo proyecto, que en este caso es su casa, que casualmente fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida. Vemos cómo también incorpora un poco el jardín más natural, el jardín más de hierbas que se pueden mezclar, cada una tiene su protagonismo y su escala, pero que no necesitan estar enmarcadas en elementos físicos o en caminerías que las definan, ¿no? Entonces siempre es muy interesante las propuestas de Jekyll. Y luego pasamos entonces también a Roberto Boulomar. También fue un artista plástico y luego llevó la plástica y el color al paisajismo, a la arquitectura paisajista. Y bueno, evidentemente también lo tenemos acá en Venezuela como un caso como es el Parque del Este, uno de los casos o el caso más importante, y donde se generaron distintos espacios naturales donde se muestran colecciones de los distintos paisajes naturales o de los más importantes de Venezuela. Dicho esto, pasamos entonces les vamos a mostrar algunas fotografías de intervenciones en jardines privados, donde se ha partido de cero en algunos casos y en otros casos se ha tenido que remodelar. En este caso vemos otra imagen de un jardín donde a través de los tiempos, este jardín lo hemos intervenido por 20 años
hemos ido incorporando distintos elementos y en los últimos 15 se han incorporado obras de arte. En este caso es de un amigo colega de la Facultad también de Arquitectura, Alessandro Del Vecchio. También tenemos entonces en ese mismo jardín, sobre un cuerpo de agua, se incorporó también una obra de otro gran amigo, Alejandro Vega. Y en este caso vamos mostrando cómo un jardín puede, utilizando las plantas, como un arquitecto paisajista, utilizando las plantas con las distintas escalas, desaparecer el entorno próximo. En este caso vemos en el centro de la fotografía que aparece apenas un techo de tejas que era la visual más desfavorable del jardín, y se hizo una modificación en el plantío, se rediseñó y se dejaron los extremos verdes con las uñas de danta y los papiros en el espejo de agua. Y luego en el centro se colocaron unas palmas triangulares y unas palmas rafis que en esta fotografía casi ya estaban tapando, luego taparon completamente el techo de la casa que está a un nivel inferior sobre este jardín. Otro caso y otras escalas que hemos manejado también es las escalas de patios internos, donde tiene un protagonismo la vegetación, pero también hay que dar un protagonismo en este caso, una obra de arte que se decidió colocar en el espacio de este jardín interno, ¿no? Estos dos proyectos los trabajamos en conjunto con el profesor Enrique Blanco, haciéndole el mantenimiento por más de 10 años. Esta es otra zona del mismo proyecto donde vemos que a pesar de que es un jardín que fue anexado a la casa principal, pareciera que siempre estuvo, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De cómo incorporar especies que luego en conjunto generan un marco donde los elementos exteriores o los que están en los linderos, que había un colegio, desaparecen mediante la vegetación. E incluso la casa no se ve, porque la idea en este conjunto era generar una masa de vegetación que enmarcara todas las zonas de caminables y de caminería y gramados. Este es otro caso donde también intervenimos este jardín que tenía varios niveles, y en todo caso tenía la primera zona que era donde está la piscina, la fotografía a la derecha y la inferior también de la derecha, donde tenía una zona gramada adyacente a la piscina, pero luego tenía un talud que se llegaba a través de esta escalera que está en el centro, con unos grandes caobos. Entonces allí había que trabajar distintos criterios de vegetación por el tema del sol, ¿no? La insolación en la zona de la piscina era mayor y luego en la zona de la terraza más baja de jardín, en una zona gramada, pero que tenía también un conjunto de árboles que tenían una sombra muy densa, ¿no? En este caso se realizaron unas podas para aclarar un poco y favorecer e incrementar la iluminación sobre este grupo de vegetación digamos, se decidió colocar para darle una conformación al talud, de manera que pareciera que todo estaba integrado, y luego fue muy exitoso, ¿no? En este caso, tuvimos también la necesidad de trasplantar en este jardín para construir esta piscina, que era muy pequeña, un chaguaramo que no lo queríamos eliminar, un Roystonea venezolana, un chaguaramo venezolano, y fue trasplantado de manera exitosa con todos los procedimientos y las metodologías que se requerían, también los fertilizantes o las hormonas y los fungicidas, para evitar los hongos en la raíz y favorecer el desarrollo de nuevas raíces. Entonces, en este caso se hizo la eliminación de un gavión que estaba en la fotografía del lado izquierdo, para generar la forma de la piscina, que pasaba a ser el elemento que contenía estructuralmente el nivel superior de la casa. Vemos ya el proceso final de cómo fue quedando, y si se fijan en la fotografía inferior de la izquierda, ahí está el chaguaramo que fue movido donde originalmente estaba en el centro, donde hoy día está la piscina, y estaba ese chaguaramo. Hoy día, en ese momento tenía aproximadamente 10 metros de altura cuando lo trasplantamos, pero hoy día puede tener por lo menos 20 metros de altura, ¿no? Eso fue en el año 12 o en el año 10. Esta es otra visual también del jardín. Es un poco posterior. Fíjense que ya el chaguaramo pareciera que está en primer plano por lo alto que ha llegado, ya superó la altura de la casa. Luego, en la margen derecha se generó todo un borde para un poco borrar el jardín que estaba alrededor, que tenía una cantidad de elementos desfavorables.
Este es el acceso principal, se generó a través de estos helechos arbóreos, se quiso generar como un techo porque inicialmente había mucha insolación en este acceso y no había vegetación. Entonces generamos unas zonas verdes a ambos lados, incorporamos este grupo de helechos arbóreos que luego generaron un tamiz muy interesante en la sombra en la caminería de ladrillo, ¿no? Existente. Esta es otra visual del mismo jardín, donde también todo lo que estaba en la margen izquierda fue creado aprovechándonos de un gran pilón que estaba existente y un pino también que estaba, una araucaria. Entonces lo aprovechamos de generar una masa de vegetación allí y la terraza que también se incorporó al proyecto, ¿no? Esta es otra visual también, donde vemos cómo se logró un poco darle privacidad al acceso principal y luego al acceso también al lado izquierdo generar un acceso hacia la zona de la terraza y la piscina para que la gente no tuviera que entrar a través de la casa en momentos de reunión. Esta es la visual de la piscina, a mano izquierda apenas se logra ver el tronco del chaguaramo, el lado izquierdo de la fotografía, y la escala de la piscina, que es una piscina con borde infinito, y bueno, la verdad es que quedó excelente. Esta es la parte inferior, la fotografía de la izquierda del jardín, del nivel de la piscina, es la foto que está al lado derecho, y luego uno baja a través de una gran escalera con escalones con grama a esta zona que pasa a ser la zona privada, ¿no? En este caso, la zona pública está en el piso superior, que es la planta de acceso del nivel de la calle, y luego en el piso, en el nivel inferior, está todo lo que es la zona privada. Otro aspecto importante que se maneja también en la arquitectura paisajista, en la intervención de proyectos de pequeña escala, cuando, como este caso, ¿no? Se nos presentó como una gran terraza que debía ser impermeabilizada para generar una zona de jardín. Entonces vemos que se tienen que realizar las impermeabilizaciones y proteger los mantos con un friso y se coloca una malla, luego de impermeabilizar con un friso hidrófugo para proteger el manto y luego se procede a generarle el plantío que uno quiera. En todo caso, también es importante en las dos fotografías de la izquierda, el replanteo de los niveles para favorecer la descarga de aguas de lluvia de los niveles con las primeras líneas de replanteo del acabado, en este caso Lima Plata, y se decidió lanzarlas hacia la izquierda, donde están los centropisos, ¿no? Entonces siempre es bueno marcar unas diagonales y una línea central para llevar el nivel hacia el drenaje, que es lo que mandaría, y luego cuando se termina de colocar la piedra, uniendo los niveles, el agua pues recorre perfectamente hacia el drenaje. Este es un proyecto pequeño, pero que también, este fue el diseño también del profesor Enrique Blanco. Y nosotros hicimos la ejecución, también tenía unas zonas muy pequeñas en los linderos donde, bueno, se ejecutó el borde de los linderos para un poco generar vegetación y que no fuera la fachada contra la fachada de la pared del lindero de ambos lados. Y bueno, fue un proyecto que también incluía una pared verde que está en una fotografía central del lado izquierdo. En este caso manejamos una escala mayor donde había una grama existente en este jardín, aproximadamente eran 8.000 metros cuadrados. La grama estaba muy contaminada y no se debía retirar. Luego se retiró toda la grama, primero se demolieron unos elementos que eran, digamos, en el medio de todo lo que ven la fotografía con tierra, unos elementos construidos que no favorecían el jardín se retiraron y luego se retiró la grama, se retiró la tierra contaminada con hierbas, se fumigó la tierra, se colocó la tierra negra nueva y se fumigó enseguida, se colocó la grama en panelas del tipo esmeralda. Y este jardín, a pesar de que en el año 18 con la sequía toda la grama esmeralda se secó, inmediatamente con la primera lluvia la grama se recuperó inmediatamente. Fue realmente asombroso, ¿no? Vemos en las fotografías de la derecha, una vez ya la grama en sus inicios, y estas dos fotografías ya son más recientes, posiblemente son de hace año y medio, un poco más, donde ya la grama estaba perfectamente incluso podada y mantenida y libre de plagas, ¿no? Que es importante siempre el aspecto de la grama, tiene que estar sano, ¿no? Este caso es otro jardín un poco más pequeño, ejecutado en el año 14, también del profesor Enrique Blanco, diseño del profesor Enrique Blanco, donde había que generar una vegetación que, digamos, consolidara el verde e incorporara el Ávila al conjunto del jardín. A pesar de ser tan pequeño, da la impresión que el jardín es más grande
porque se generaron dos masas de vegetación a ambos lados y la vista se abrió en diagonal para dar esa sensación de que el jardín es más grande, pero es un jardín realmente pequeño. Luego ahora vamos a ver un caso de estudio rápido que vimos con el profesor Nedo Panis en la Facultad de Arquitectura, en el marco de la especialización de arquitectura paisajista con la profesora Renata Gatti. Estudiamos juntos la especialización del año 15 al año 18. Entonces, vemos, este caso es la Plaza Sucre, que queda en Caurimare, municipio de Baruta, donde vemos primero una aproximación del todo a través de una imagen Google Earth, donde vemos el lindero de la ubicación de la plaza. Entonces, luego, un poco la descripción de la plaza con sus características que forman parte de las áreas verdes dotadas a la urbanización dentro del proyecto de la urbanización Caurimare. Y bueno, un poco ver cuál es el estado, ¿no? Entonces, inicialmente se hace un recorrido, una visita, se recorre y se identifican los accesos, la problemática y las características o los elementos físicos que estén en el lugar, ¿no? Que estén presentes en el lugar. Luego se procede a lo que es la parte verde, ¿no? Digamos el arbolado que pueda existir, o vegetación, arbustivas. Entonces se realiza un levantamiento fotográfico con una primera identificación de cuáles especies estamos ubicando en el lugar. Luego de esa primera identificación, pasamos a una identificación con la topografía original, el borde de lo que es la acera y dónde están los árboles, ¿no? Aquí vemos otra fotografía de la situación que se encontró en ese momento. Luego los elementos que existen como barras, caminerías. Existía el busto de Antonio José de Sucre, pero fue desmantelado el busto e incluso la pieza de mármol que identificaba. Entonces, en este caso estamos identificando ya de manera planimétrica los elementos físicos que existen, las caminerías, el parque infantil, la plaza, donde está la plaza con el busto, unas barras que también existen, y otro parque infantil. Además está la sede de Asociación de Propietarios y Residentes de la Organización Caurimare, que en estos momentos la están recuperando. Bueno, es muy importante ubicar en la imagen anterior también un poco el norte, ¿no? Y que lo vemos a la derecha. Y luego acá entonces tendríamos unas vistas panorámicas. Este sería un corte de la plaza en los dos sentidos. Aquí vemos entonces ya donde llevamos a cabo la propuesta, generamos una caminería que lleve el recorrido de las escaleras desde donde se sube de la principal de Caurimare y lo lleva uno a la calle B que lleva a la clínica metropolitana. Entonces, la idea era generar un recorrido de paso que no interrumpiera el resto de la actividad y luego generar un recorrido perimetral donde podrían utilizarse diseñando distintos espacios, o sea, 3 espacios que se estaban diseñando, para que pudieran ser usados simultáneamente para distintas actividades sin que se entorpecieran unas con otras, ¿no? Entonces, en este momento se identifica los acabados que se están proponiendo, los elementos nuevos como una rampa de acceso para facilitar la movilidad. Luego las terrazas que tenían laja junta seca, laja gris con junta seca, los bancos con tipo gavión en concreto, luego se identifican los accesos, la caminería que la estamos proponiendo con arena compactada y una caminería principal con canto rodado color sepia. Luego acá tenemos ya identificado qué zonas van a ser de vegetación y qué zonas va a ser gramada, donde tenemos un perímetro que se propone un poco para generar una masa de vegetación que separe el espacio del ruido de las dos calles, tanto la avenida principal como la que va a la clínica metropolitana, y luego unas zonas gramadas que puedan dar una perspectiva de todo el lugar estando dentro del espacio verde. Luego identificamos entonces, ya teníamos ubicados los árboles, ahora incorporamos los árboles para ver las sombras que nos generan en el espacio. Y luego acá ya tenemos un plano elaborado digamos, como un proyecto de arquitectura paisajista, donde se identifican palmas, masas de vegetación y distintas escalas de grupos tanto de las ornamentales como rastreras, ¿no? Un poco ya se sabe y están identificados con su número correspondiente a las rastreras, que se le coloca una barra debajo del número
y el número correspondiente a la planta que va a ir en esa zona. Casi siempre se coloca la planta arbustiva y luego debe llevar una rastrera. Entonces, acá estaría la lista botánica y los cómputos para ejecución de toda la vegetación que se incorporó y qué cantidades en cuanto a unidades o metros cuadrados en el caso de grama, se coloca por metro cuadrado, y en el caso de arbustivas se coloca por unidades, a pesar de que y las rastreras algunas se colocan por metros cuadrados. Luego tenemos una lámina donde está identificándose las especies con el número para que el cliente pueda, o la persona que se le está haciendo el proyecto, pueda identificar con la lista cómo es la planta que se está seleccionando para ese espacio. Acá estaría ya el plano completo con la ubicación, el norte y la descripción de los acabados, en dónde va cada acabado. Luego vendríamos acá con los cortes de lo que se propone, cómo esta vegetación va a ir generando una masa perimetral a este espacio. De manera que, bueno, este es un ejercicio que es bien corto y bien preciso, y se puede comprender un poco cómo debe ser el proceso del análisis hasta el final del proyecto. Y ahora vamos a ver algunos detalles muy sencillos de siembra, cómo se deben sembrar en algunos casos, tanto árboles. Por ejemplo, aquí vemos cómo modelar si queremos modelar un terraplén donde pueda estar un árbol, cómo podría hacerse sin dañar las raíces. Hay que cuidar siempre la distancia que vamos a cortar el terreno de un árbol, porque podemos dañar las raíces, ¿no? Entonces vemos la imagen de la izquierda, el árbol con la topografía original, y luego cómo pudiéramos, en el caso de querer definir el espacio del árbol, eh, la distancia que debería tener, que debería ser hasta la proyección de la sombra en principio, ¿no? Aquí vemos cómo las distancias y la profundidad que debe tener en el caso de las arbustivas o rastreras. Acá vemos cómo colocar un tutor para los árboles, que siempre es importante protegerlos cuando están recién sembrados, porque para su desarrollo muchas veces el peso del árbol puede fracturarse, o por maltrato puede fracturarse. Entonces siempre es bueno protegerlo con una especie de goma que va tensada a un poste que va anclado en el terreno. Fíjense que llega hasta el terreno firme, no hasta el terreno donde se colocó la tierra negra. También con las plantas que puedan tener espinas, como se deben sembrar, y también con los puntales que se le deben colocar a las palmas datileras. Muchos habrán visto en la autopista Fajardo cómo sembraron una cantidad de datileras, y hay un porcentaje importante de palmas que se han muerto, ¿no? Este es otro esquema también, cuando a lo mejor son árboles más grandes, cómo deberíamos tener hasta un contrapeso, que es lo que vemos a los extremos de la imagen, donde los tensores puedan ajustarse a medida que se va desarrollando el árbol, uno pueda ir protegiendo el desplome del árbol mientras se está implantando. Aquí vemos un poco unos arbustivos un poco más grandes, también el espacio debe ser mayor a la tierra, al pilón que trae la planta. El espacio debe ser mayor, no podemos abrir el hueco del tamaño de la bolsa o del pilón de la planta, debe ser mayor. Y bueno, esto es un poco una imagen donde cómo se puede generar, a pesar de que esta es una imagen, digamos, donde existen coníferas y árboles que pierden sus hojas, pero cómo puede generarse una visual donde hay árboles que pierden la hoja, pero se pueden incorporar otros que no. Y entonces el conjunto se logra en ese momento, en distintas épocas del año, apariencias distintas, ¿no? Según el periodo del año. Bueno, esto es un poco una imagen también de cómo la expresión, la expresión que, bueno, lo ven con la profesora Renata y la profesora Silvia, mucho más detallado, pero esto sería como que una expresión muy simple de realizar para presentar, ¿no? Luego ahora vamos a ir un poco a la atención de árboles que nos ha tocado de gran escala. Este es un ficus muy importante en la casa Borges, que es la casa Simón Díaz, en Petare, donde nos tocó en el año 12 o en el año 9 hacer una poda. Todo lo que está subrayado en verde punteado y con las flechas es el follaje de guate pajarito que estaba colonizando el árbol, y tenía muchísima cantidad y no se le veían las ramas, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? No modificar la estructura de este árbol, porque hubiese sido más fácil para una persona, digamos, un criterio de decir, bueno, vamos a hacer una poda severa. Pero en este caso se le retiró el guate pajarito, y fíjense que hay muy pocas
cicatrices que se le coloca el alquitrán vegetal o también la pasta bordelesa que se realiza de manera natural, ¿no? Son con composición natural. Entonces, este árbol se logró salvar y fíjense la imagen cómo el árbol volvió a ser protagónico. Eso fue en el año 2009, ahí está. Y se le retiró todo el guatepajarito. Fue realmente, fíjense que el espacio fue diseñado para ese árbol como una gran escultura. Es un gran círculo, es una rotonda que sirve solamente para distribuir la circulación peatonal, no vehicular, donde tiene 3 escalones, una zona gramada, y la mitad del círculo lo ocupa el árbol y todas sus raíces están expuestas y no han fracturado el muro porque tiene la escala para el árbol. Entonces es importante la selección y el diseño del espacio para el árbol, porque el árbol es un ser vivo que tiene unas necesidades y tiene una manera de desarrollarse que no podemos confinar. Lo hablaba también en espacios públicos, estos fueron unos ficus también, en este caso están confinados en la acera, en unos alcorques que pueden tener 60 por 60. Es decir, estos ficus están allí colocados como un bonsai, porque recordemos que cuando se desarrollan los urbanismos se compacta todo el urbanismo, toda la vialidad, se generan cortes y se genera compactación para luego generar las calles, ¿no? Luego, estos espacios, si uno no profundiza en la acera más de 1 metro, los árboles están como si estuvieran en un poste. Estos son, creo que eran 10 que estaban en esta acera y uno ya se han desplomado 3. Luego la repoda la realizó en un momento la alcaldía con el equipo adecuado, que es con la cesta por la seguridad del operador. Aquí vemos otro caso también que fue, bueno, muy triste porque para desarrollar una zona de este proyecto, seccionaron las raíces de este es un mango, vemos tres fotografías del mango, cómo se fue, y ahí vemos cómo cortaron sus raíces principales, muy cercanas al tronco, y luego se empezaron a contaminar con hongo y con todos los restos de la obra bueno, tanto la comida, desechos, concreto, el polvo de los cortes de la coralina, y finalmente el árbol murió. Este es otro caso de un árbol que también se le realizó una intervención en su base para hacer un muro, y a pesar de que el muro le dejaron una ventana para que el árbol atravesara una rama, era muy bello, pero era un ficus que terminó muriendo. Y lamentablemente, porque la reja podían haberla construido sin tener que cortar las raíces del árbol. Bueno, esto es parte del proceso fíjense que ya el tronco tenía la corteza desprendida, estaba completamente seco. Bueno, esta es una imagen un poco más avanzada del jardín que les mostraba, otra vista, diapositivas atrás, donde se ven las zonas gramadas con todo el borde empezando a se implantar del jardín, ¿no? En este caso la estoy mostrando por el tema mantenimiento, ¿no? Bueno, que hay que tener siempre el orden a la hora de hacer mantenimiento para retirar los desechos, ¿no? Este es el mismo jardín también. Este es otro caso con un jardín muy grande que tenía este gran pandanus variegado, que era descomunal, y luego por un bote de agua se infectó la raíz y el pandanus se desplomó y hubo que talarlo. Entonces, bueno, el manejo también de los jardines incluye todo lo que es la revisión de los sistemas de riego, porque un bote de agua puede generarnos una gran pérdida como este árbol, que era lo más importante de este jardín. Otra afectación que tenemos en Caracas desde hace muchos años es el gusano en la palma. Y bueno, la manera de tratarlos escalando la palma, retirando, casi siempre nosotros le retiramos 3 o las 4 hojas inferiores y se realiza la fumigación, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay una problemática que se suma a esto, que es el tema de las guacamayas. En este caso, esto lo muestro como un ejemplo que me parece que es un jardín que tiene muchos años, lo he visitado hace muchos años, desde que fue creado el Centro Arte de la Estancia, y que se ha mantenido de manera integral en el tiempo. Estas fotografías, cuando hice esta visita, esto fue en el 2004, 2008 o 2009, todavía estaba el jardinero original, o sea, digamos, el jardinero de la familia que era dueña de esta casa, que luego la donó al Estado, se la compraron para el Centro de Arte de la Estancia, la PDESA, y él permaneció por muchos años realizando el mantenimiento. Fíjense cómo mantenía todos los espacios de patrones de vegetación, podados, impecables. Y bueno, recientemente fui con el curso de los compañeros de museología y la verdad es que no está en mejor estado.
En este caso, volvemos a manejar cómo atender un árbol de gran escala. Este es un cedrela odorata, es un cedro, y que fíjense cómo está afectado por ramas secas y cantidad de elementos que pueden desprenderse. Vemos que la persona se escala el árbol a través de una escalera, luego sube, y lo vemos en la imagen de la izquierda. Pero luego debajo tuvimos que proteger un techo de vidrio de la piscina, pues con unas láminas de 8 milímetros de madera, ¿no? En este caso se limpió y se depuró. El proyecto lo había desarrollado la oficina también de Stoddard Tower, creo, y se recuperó un poco porque tenía años de abandono. Y fíjense toda la cantidad de vegetación y hojas secas que salieron. Estos fueron por lo menos 8 camiones de escombro. Aquí vemos el detalle, lo que les explicaba, que esta es como una especie de marquesina que protege la mesa de la terraza de la piscina, y es de vidrio. Entonces se le colocó, se forró completamente con MDF, de manera que cualquier rama que cayera no causara un daño al cristal. Y a mano izquierda, cómo se fue depurando todo el jardín, porque habían plantas que habían crecido de manera espontánea, donde no estaba en el proyecto original. Y al final el resultado fue este, ¿no? Vemos como a la izquierda ya el jardín está más depurado. Luego lo visité hace como 6 meses, y la verdad es que se mantiene bien. Acá vemos otro de los problemas que manejamos los arquitectos paisajistas, es los gramados y su mantenimiento, ¿no? Con las maquinarias y equipos adecuados. Yo siempre le explico a los estudiantes que se debe usar la cortadora de grama, no la desmalezadora. La desmalezadora, su nombre lo dice, es para desmalezar, pero la cortadora de grama es para cortar grama, ¿no? Y en este caso, vemos que la grama esmeralda tiende a parecerle mucho el tipo de hierbas de hoja redonda, y hay que retirarlas, ¿no? Aquí vemos cómo se retira de forma manual con esta especie de piqueta. Es como un punzón, y se va aflojando la raíz para sacarla. Bueno, este es un caso que fue el antes y el después, donde es un jardín de una terraza que estaba en mal estado. No lo diseñamos nosotros, se recuperó, y luego por falta de mantenimiento volvió a perderse, ¿no? Otro elemento importante a manejar en el mantenimiento de las áreas verdes es las escalas de la vegetación que se incorpora en un proyecto de arquitectura paisajista. Por ejemplo, cuando son grandes palmas, normalmente requieren bote de escombro, o un trabajo mayor porque requiere de ser seccionadas en tamaños pequeños para poderlas embolsar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en el mantenimiento de los jardines, que hay que retirar las hojas de gran tamaño periódicamente. Nosotros lo solemos hacer antes de junio, antes de entrar la lluvia, y en enero. Es lo que solemos hacer, retiramos varias ramas inferiores, y con eso se garantiza el mantenimiento por un tiempo mayor. Esta fue una fotografía en la etapa inicial, también del jardín que les mostré inicialmente. Este es otro jardín que fue recuperado, lo diseñamos hace muchos años. Luego la casa estuvo cerrada por un tiempo, se recuperó, aquí no estaba muy bien. Y luego, bueno, estas son las fotografías ya después de realizar las podas, limpieza, organizar las plantas, y bueno, hoy día no lo he visitado, no sé cómo está. Acá finalmente queremos también destacar algo que es muy importante: los pavimentos que se seleccionan y su mantenimiento, que es muy importante en todo el proceso de mantenimiento del jardín. Hay que tomar en cuenta que si uno diseña un pavimento con unos acabados determinados, que con el tiempo le puede salir humedad, como era el caso de esta piedra que estaba completamente negra, con el ladrillo no se veía la junta, no se veía la piedra tipo arepa sembrada, que es canto rodado. Se realizó la limpieza, y entonces el jardín recobra un elemento importante, que es la caminería, digamos, por dónde llegar de un lado a otro, ¿no? Y finalmente también les muestro otro caso, que era este pavimento en un jardín donde no se veía. Fíjense que lo que se ve en la diagonal hacia arriba de la fotografía es prácticamente barro y hongo pegado. Y con el hidrojet se retira todo el material y se logra dar una imagen limpia, y además que protagoniza el patrón que se seleccionó y se diseñó para toda esta terraza, vuelve a aparecer. De manera que, bueno, estos son algunos de los aspectos que manejamos los arquitectos paisajistas, tanto en el diseño como en la ejecución, como en la supervisión y mantenimiento de los jardines, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en todo el jardín, cada elemento que esté incorporado debe tener la atención y con la maquinaria y el equipo adecuado. Bueno, yo les agradezco su presencia, y bueno, nos veremos
también en la charla sobre la Ciudad Universitaria de Caracas. Muchísimas gracias y bueno, saludos.